Amén, gloria a Dios. Que el Señor bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Es un gozo nuevamente estar aquí en la casa del Señor en este tiempo. Continuamos aquí de manera virtual, en línea, pero como decía el hermano Saúl, gracias a Dios, pues parece ser que ya pronto vamos a estar en este lugar. Y de igual manera, yo quiero enviar un saludo a todos los hermanos que nos ven en esta noche. A donde quiera que se encuentre, el Señor le bendiga ricamente, le llene de su gracia y lo bendiga a través de su palabra. Agradezco una vez más el privilegio al Señor que me concede de traer la palabra y vamos pues a poner lo que el Señor puso en mi corazón. La semana pasada hablábamos de la importancia de tener una enseñanza sana, una doctrina sana, una enseñanza correcta, la importancia de saber discernir lo que se nos es predicado y enseñado. Y pues nos dimos cuenta a través de lo que Jeremías nos enseñaba de la situación cuando hay falsa enseñanza, falsos maestros. Pero no es de eso de lo que quiero hablar esta noche, pero sí continuar en el tema de la importancia de una enseñanza correcta, especialmente en estos días que hemos estado en casa, en esta orden que las autoridades nos dieron para mantenernos en casa y gracias a Dios, lo hemos dicho siempre, por la tecnología, por estos medios que nos permiten recibir la palabra de Dios, estar unidos en este ambiente así a través de una computadora, de un teléfono. Pero la verdad, hermanos, es que la iglesia no existe para esto en esta manera. La iglesia sirve para estar unidos, congregados, porque somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, somos los santos y los escogidos del Señor. Y es interesante porque a pesar de que estamos recibiendo buenas noticias, a pesar que se están tomando medidas y pasos para que podamos estar nuevamente en la iglesia, hay una corriente que aboga por continuar de esta manera así virtual, continuar de esta manera así en línea, nos animan a quedarnos en casa más tiempo, pero deje de decir, hermano, que es importante reconocer que nosotros como hijos de Dios no necesitamos a unos a otros, como hermanos en Cristo, Dios nos ha llamado a orar unos por otros, a llevar las cargas unos por otros, y a veces estar en casa no es la manera como nosotros nos sentimos animados a venir a otro y pedir oración, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros tengamos el anhelo, el deseo, la convicción y la firmeza que nuestro deseo debe de ser estar en la casa del Señor, congregarnos y tener comunión los unos con los otros. Y eso es exactamente lo que la Escritura enseña. Si vamos al libro de Hechos, dice la palabra en el capítulo 2, que los hermanos se reunían, tenían alegría de corazón, se reunían en el templo, se reunían en las casas, compartían el pan, compartían muchas cosas y compartían para las necesidades que iban surgiendo de los santos. Y así es como el Señor estableció la iglesia. Pero hay un tema que es importante y el cual quisiera hablar. Probablemente sean unas 3, 4 semanas cuando el Señor me permita estar de vuelta acá. Continuamos con el tema. Es un tema precioso, el tema de la cena del Señor, la Santa Cena. Quisiera introducir este tema precioso para que tengamos un poquito más de perspectiva, un poquito más de conocimiento de lo que es la doctrina de la Santa Cena, de lo que es lo que la Biblia le llama las ordenanzas. Es muy importante saber sobre las ordenanzas del Señor y una de ellas es la Santa Cena. Son dos, por si usted no lo sabía, y le animo para que esta noche pueda tomar notas. Vamos a estar hablando sobre este punto en 4 fases. Número 1 es su origen, ese es cómo se originó la Cena del Señor, de dónde viene. Número 2 es su propósito, por qué razón nos congregamos ante la mesa del Señor y participamos de la mesa del Señor. Número 3, sus beneficios. ¿Qué beneficios tiene para nuestra vida espiritual? Número 4, la advertencia que da cómo tomar la cena de una manera adecuada. Y número 5, pues su conclusión, lo que Dios nos llama a nosotros, cuál es el motivo, la razón bíblica por la cual usted y yo debemos
participar en la cena del Señor. Así que son las ordenanzas del Señor. Déjeme decirle que no es un mandamiento, sino que es una ordenanza. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un mandamiento y una ordenanza? Bueno, el mandamiento está dirigido al individuo, mientras que la ordenanza está dirigida a la congregación, a la comunidad de creyentes, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. He ahí por qué es tan importante la comunión de los santos, porque es dirigido a la congregación. Así que la Santa Cena no se puede tomar de una forma individual, no se puede hacer de manera virtual, sino que tenemos que hacerlo como creyentes en la congregación de los santos, porque hermanos, así es como celebramos la obra redentora de Cristo, recordamos su sacrificio, anunciamos su muerte hasta que Él venga, dice 1 Corintios 11, y luego pues participamos de ella, como un símbolo, un recordatorio de la obra de Cristo por nuestros pecados. Así que vamos a ir a la Escritura, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 11, sus versos 23 al 26. Y decía, el tema es la cena del Señor. Esta noche vamos a estar viendo la introducción y probablemente el primer punto, que es su origen. Y luego vamos a desarrollar los demás puntos. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Bendito Padre, en esta hora alabamos y adoramos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por estar acá en este lugar una vez más para adorarte, alabarte, para, Señor, proclamar tu palabra, para ser bendecidos a través, Señor, de lo que tú nos has dejado en tu palabra bendita, Señor, en este libro precioso donde tú, Señor, te revelas a nosotros tu majestad, tu gloria, pero también revelas tu voluntad, tus mandamientos y, Señor, por supuesto, las ordenanzas que Cristo dio para que como iglesia, Señor, seamos partícipes de ella. Te damos gracias, Señor, en esta hora por cada uno de mis hermanos ahí donde están. Te ruego, prepara sus corazones, sus mentes, sus oídos, y tu palabra sea para bendecir, para edificar, para santificar, para, Señor, exhortar si es necesario, para vivificar nuestras vidas. Y, Señor, acercarnos más a ti de la manera correcta, Señor. Gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Una vez más, Señor, me deposito en tus manos. Usa mi vida para tu gloria, para que tú seas exaltado en todo. Y, Señor, podamos ser bendecidos a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te alabamos, Señor. Y estas cosas oramos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Entonces decía que son las ordenanzas del Señor. Número uno es el bautismo en agua. Esa es una de las ordenanzas. Y número dos es la cena del Señor. Ahora, estas fueron establecidas por el Señor con el fin de traer a sus discípulos primeramente cuando Él cenó con ellos la celebración de la Pascua en la noche antes que Él fuera capturado y llevado ante los que lo acusaron y fuera llevado a la cruz. Nos muestra que el Señor quería celebrar esta comida o esta Pascua con sus discípulos. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Quiero darle esta lectura porque es muy relevante acerca de el origen que tiene la cena del Señor. Dice la palabra en Lucas capítulo 22, verso 15, y Él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto
y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta fue la forma en que Jesús quiso celebrar la cena con sus discípulos. Él dice que deseaba, con mucho anhelo, quería él tener esta comunión con sus discípulos, tomar la celebración de la Pascua, recordando ese evento glorioso que había sucedido a Israel en la salida de Egipto, cuando ellos estaban esclavos en la tierra de Egipto, y se celebraba la Pascua para recordar. Y en su comentario de teología sistemática, el pastor John MacArthur escribe lo siguiente acerca de los antecedentes y la práctica de lo que es la celebración o lo que era la Pascua anteriormente a la celebración de la Cena del Señor. La noche anterior a su muerte, el Señor Jesús celebró la última cena de Pascua con sus discípulos y la transformó en una celebración de importancia infinitamente mayor. Aunque la Pascua conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12, del verso 1 al 26, pero el versículo 14 enfatiza que este era el propósito, y si usted puede leerlo en casa después, es importante que veamos de dónde se origina el, la celebración de la Pascua, cómo el Señor celebró con sus discípulos. Pero continúa MacArthur diciendo esto, que a pesar de celebrar la liberación de la esclavitud de Egipto, la Santa Cena apunta a la liberación suprema del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado y de la muerte. Eso es lo que ahora en Cristo, la Santa Cena, así como para los judíos celebrar la Pascua era la conmemoración de su salida de la esclavitud de la tierra de Egipto a la libertad a la que Él los había llamado. En Cristo, la Santa Cena se convierte para nosotros en la celebración de la libertad que Él nos ha dado a nosotros del pecado que nos tenía esclavo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, que éramos esclavos del pecado, pero que ahora en Cristo somos libres y hemos venido a ser, pero esclavos de la justicia. En Él tenemos vida nueva, en Él ahora nosotros tenemos la bendición de poder estar a su mesa y celebrar, hermanos, la bendición grande de poder celebrar la Santa Cena. Así que ahora en el Señor celebramos esa liberación y celebramos también que hemos sido libres de la muerte espiritual, no la muerte física, esa todavía tiene el efecto en nuestro cuerpo mortal, pero hemos sido libres de la condenación y ahora somos en Cristo partícipes de las bendiciones de Dios. La Pascua miraba en retrospectiva al rescate temporal de la esclavitud física. La Santa Cena conmemora la liberación eterna y espiritual que provee el nuevo pacto. Los corderos degollados durante la Pascua anunciaban meramente el sacrificio sin mancha del Cordero de Dios. Era un símbolo de lo que venía, el sacrificio del verdadero Cordero, Cristo Jesús, quien murió en la cruz para redimir a los pecadores de una vez y para siempre. Quiero que vaya conmigo a 1 Pedro 1, del verso 18 al 19. Quiero que mantenga su Biblia abierta. Vamos a ver varios versículos. 1 Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue exactamente la obra de Cristo. Él fue el cordero pascual. Él fue el cordero que fue ofrecido para nuestra salvación. Hebreos 9, 25, 26 también nos dice, quiero que vaya conmigo a Hebreos. Ya no para ofrecerse muchas veces como
entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El Señor ofreció su vida por amor. Dice la misma palabra, nadie se la quitó. No fueron los romanos, no fueron los judíos, sino que Él las ofreció por amor a nosotros. Él dio su vida, pero también la volvió a tomar. Lo interesante de esto es que Él una vez y para siempre, dice el escritor a los hebreos, no como el sacerdote que tenía cada año entrar a ofrecer por los pecados de la congregación, pero por sí mismo, porque Él era tan pecador como los demás. Pero esto no era suficiente. Pero Cristo dice una vez y para siempre, entró no en el tabernáculo hecho de manos, sino en el cielo mismo para ofrecer su propia sangre, la cual fue la satisfacción de la justicia de Dios. Y ahora Él nos ha justificado a nosotros por medio de su sangre y ahora nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Dios nos ha bendecido a través de la persona de Cristo. Nosotros hemos recibido salvación, el perdón de nuestros pecados. Y ahora lo más hermoso, hermanos, es que somos partícipes de la comunión con nuestro Dios, partícipes en la cena del Señor. Bien, punto número 1, el origen de la cena. ¿Cómo se origina? Sabemos que la Pascua se originó de la salida de Israel de Egipto, pero el origen va más atrás. Desde el principio de la creación, desde el principio de la existencia del hombre, Dios se relacionó con el hombre a través de toda la creación. Recordemos Génesis capítulo 1, cómo Dios creó todas las cosas, después formó al hombre del polvo, luego el Señor hace un huerto, el huerto de Edén para la bendición de Adán, para que él estuviera ahí y él disfrutara de todo. Pero es increíble lo que Dios hace acerca del huerto que él hace. Le dice al hombre, de todo lo que hay acá, todo árbol deseable puedes comer. En relación a la creación, Dios se relacionaba con el hombre a través de lo que él había hecho para que el hombre disfrutara de ello. Y una cosa interesante es que eran los alimentos, las cosas que él creó, el hombre podía disfrutar de ello y de esa manera tenía comunión con Dios. Así que vemos que el Señor se ha relacionado desde la creación del hombre y desde la creación de las cosas, se ha relacionado con el hombre a través de las cosas que él puede comer y disfrutar de ello. Aún después de la caída del hombre, Dios seguía buscando relacionarse con el hombre de una manera íntima, aunque por causa del pecado esa relación se había distorsionado. Sin embargo, Dios continuaba bendiciendo al hombre y el hombre podía seguir beneficiándose de las cosas que Dios había creado. Así que vemos desde la creación, Dios siempre ha deseado relacionarse con el hombre. El hombre es el que a través de su pecado se aleja de Dios, pero sin embargo Dios anhela la comunión. Fue tanto así que más adelante, con Abraham su siervo, cuando él le llamó, Dios hizo un pacto con Abraham. Esto lo vemos en Génesis capítulo 15, 1, 21. Y en este pacto, cuando Dios celebra el pacto con Abraham, también lo hace a través de una comida. Abraham le ofrece un animal partido en pedazos con el cual él puede sellar este pacto. Y Dios pasa, consume el holocausto, el sacrificio, y entonces el pacto que Dios hace con Abraham queda establecido. Lo que podemos ver es que a través de la historia bíblica, la relación de Dios con el hombre siempre ha sido que podamos tener comunión con Él. Y por eso es que es importante, decía al principio, que usted y yo nos podamos congregar, tener comunión los unos con otros, y especialmente cuando venimos a la cena del Señor, a la mesa del Señor. Tenemos que hacerlo de una manera de congregación, en una manera comunitaria, como hijos de Dios, como iglesia, porque somos el cuerpo
de Cristo. Y esto lo vamos a estar viendo más adelante. Acuérdense que son varios puntos, pero quería hacer esta introducción para que tengamos un contexto de por qué Dios anhela que usted y yo vengamos delante de Él, a su mesa, y tengamos esta comunión con Él. Y por eso vuelvo a decir, vuelvo a repetir, que no podemos nosotros pretender ser hijos de Dios, ser creyentes y rehusar acercarnos a la mesa del Señor. Eso no es así, porque a la cena del Señor son llamados los hijos de Dios, los creyentes, los que han sido salvos y alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, un creyente no puede decir yo amo a Cristo, pero rechazo su mesa. Eso no puede ser así. Como creyentes debemos de anhelar la comunión y anhelar la mesa del Señor. Y por eso es importante. Así que esta es la manera en que Dios obra a través de los tiempos, las edades y de la comunión que Él siempre ha deseado tener con los suyos. Y llegamos entonces al tiempo del pueblo de Israel en su liberación de Egipto, cuando es establecida la Pascua. Sabemos por la historia bíblica, y usted lo puede ver ahí en el capítulo 1 en adelante del libro de Éxodo, que el clamor del pueblo de Israel había llegado hasta el Señor porque habían sido esclavizados, eran tratados duramente en esclavitud por los egipcios. Llevaban ya cerca o más de 400 años en esclavitud y había excedido ya lo que era el abuso, el maltrato. Y ellos oraron y clamaron a Dios y dijeron, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? Porque Dios les había dado una promesa que saldrían de ahí. Pero el tiempo había pasado, eran afligidos. Sin embargo, Dios escuchó la oración y el clamor de su pueblo. Levanta a Moisés para que él sea libertador, que él usa para sacarlos de la tierra de Egipto. Con mano fuerte, con mano poderosa, la mano de Dios. Pero Dios en su infinita gracia y en su sabiduría, que Él sabe y hace todas las cosas para la gloria de su nombre, para mostrar su poder y para que usted y yo podamos ver cómo Dios en su gracia siempre obra las cosas para nuestro bien. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo que Dios endureció el corazón de Faraón para que no los dejara ir. Y eso fue así. Dios envió plagas para mostrar a Faraón que era el pueblo de Dios y que él debía dejar ir a su pueblo a donde Dios lo quería llevar. Sin embargo, Faraón se resistió, sabemos la historia, fueron las plagas, de momento cedía y decía, ok, se puede ir, pero de ahí otra vez daba marcha atrás y no dejaba ir al pueblo, hasta que finalmente Moisés entra a la presencia de Faraón y le dice, el Señor ha determinado que todos los primogénitos de la tierra de Egipto morirán. Y Dios dio instrucciones en el capítulo 12 de Éxodo a Moisés que iban a salir esa noche, que se prepararan porque iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto, pero que debían de celebrar esto en memoria perpetua. Y quiero que vaya conmigo ahí a Éxodo 12, verso 14. Ahí están las instrucciones del Señor para establecer la Pascua. Es donde se establece como un mandamiento perpetuo para la celebración, apuntando, escuche bien esto, apuntando a Cristo y a la Pascua verdadera que un día vendría, la cual ahora nosotros llamamos la Cena del Señor. Capítulo 12, verso 14 dice, y este día os será en memoria, y la celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo la celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ella, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Esta fue la instrucción del Señor para la celebración de la Pascua. Y en la celebración de la Pascua, pues ya Dios dio, más adelante vemos los detalles que debía de ser, qué se debía de comer, cómo se debería de comer.
y había una celebración, era júbilo para Israel, recordar esa gran victoria, la muerte de los primogénitos de Egipto, la salvación que Dios había dado a su pueblo Israel y la libertad que ellos obtuvieron a través de la mano poderosa de Dios. Y eso era lo que debían de celebrar. Según una vez más el comentario de Mayway MacArthur en su teología sistemática, dice que en relación a esta cena, para tener un poco de contexto cómo se celebraba, las familias debían celebrar alrededor de la mesa. Durante la comida tradicional de la Pascua se pasaban cuatro copas de vino alrededor de la mesa. Después de beber la primera, se mojaban hierbas amargas en una salsa de fruta y se comían mientras se pronunciaba un mensaje que explicaba el significado de la Pascua. Ahora, esto era en el contexto de la familia. Cada familia tenía que organizar en su propia casa, dependiendo del tamaño. Si era una familia numerosa, era un cordero. Si era una familia pequeña, se podía unir a su vecino y así. La idea era no dejar nada, que no se desperdiciara ni quedara nada para el otro día. Pero era en el contexto de la familia y el padre de familia se encargaba de explicar, de enseñar cuál era el propósito de celebrar la Pascua, qué se celebraba y con qué fin se hacía. Así que después de uh, comer las hierbas amargas, como un recordatorio de la amargura que ellos habían vivido en la tierra de Egipto, se pronunciaba un mensaje explicando cuál era el propósito. Entonces se cantaba la primera parte del Jalel. Esto consistía en los Salmos 113 hasta el Salmo 118. El término Jalel es el término hebreo para alabanza. Una vez pasada la segunda copa, se partía el pan sin levadura. La primera copa era junto con las hierbas amargas. La segunda copa se partía el pan sin levadura y se compartía. Este habría sido el momento en que Jesús, tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo a sus discípulos: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. El verbo griego traducido, habiendo dado gracias, es la forma participal de Eucaristo, que se translitera al español como Eucaristía. Algunos conocen este término o han escuchado esta palabra, Eucaristía. La Iglesia Católica lo usa mucho. Y luego vamos a hablar sobre cómo lo celebra la Iglesia Católica. Pero este es el término que se usa acerca de la comunión. El verbo griego es Eucaristo. Y es el nombre que históricamente se ha usado para designar la celebración de la comunión. Tras el partimiento del pan durante la Pascua se comía el cordero asado. Eso era después que se había tomado la segunda copa, se había partido el pan. Entonces se procedía a cenar con el cordero, tenía que ser asado. Después de la oración se pasaba la tercera copa y se entonaba el resto del jalel. Fue esta tercera copa la que Jesús transformó en la copa de la comunión. Lucas escribe: de igual manera, después de haber cenado, Jesús tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:30. Y luego finalmente la cuarta y última copa de la Pascua, que aguarda con interés el reino venidero. Se pasaba justo antes de la despedida. Así era la manera como se celebraba la Pascua en conmemoración de lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud, llevándole a la tierra que Él había prometido, para que ellos fueran su pueblo, para que ellos gozaran esta comunión. Y decía, es muy interesante porque esto es a nivel de la congregación de Israel. Dios después estableció esto como un pacto perpetuo para que las familias lo celebraran. Y es más, en Deuteronomio, si lo vemos más adelante, cuando los hijos pregunten por qué hacemos esto, era responsabilidad del padre de familia enseñar a los hijos,
de generación en generación. Esta es la razón. Éramos esclavos en Egipto, pero el Señor nos libertó, trayendo la victoria a su pueblo y venciendo a Faraón y a sus primogénitos. Esa era la razón. Y hermanos, como hijos de Dios, como padres de familia, Dios nos llama a nosotros a que nosotros de igual manera podamos enseñar y transmitir a nuestros hijos lo grandioso que ha sido la obra del Señor a través de su sacrificio, el Cordero Pascual, que es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado, dijo Juan el Bautista cuando presentó a Jesucristo, porque Él es. Y todo esto era figura de lo que venía cuando Cristo ofreciera su vida. Y el Señor Jesús, ahí volvamos al capítulo 22 de San Lucas, habla estas palabras que tienen mucho significado, porque ciertamente él había celebrado una o dos Pascuas anteriores con sus discípulos, pero esta era muy significativa. Y por eso él dice, ve al verso 15, y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y ese era el deseo del Señor, tener esta comunión con sus discípulos, estar a la mesa, tener una celebración para que pudieran sus discípulos gozar de la presencia del Señor. Y más adelante Él les instruye de que esta debe ser una celebración, de que esta es una ordenanza para la iglesia, que usted y yo, hermanos, debemos tomar muy en cuenta y en serio el significado que la Santa Cena tiene para nosotros los hijos de Dios. El Señor deseaba, dice, porque número uno, era en anticipación a su sacrificio, iba al siguiente o en la misma noche a ser llevado por sus acusadores y detractores para llevarlo a la cruz, donde él iba a ser ofrecido como el Cordero de Dios por la humanidad para quitar el pecado del mundo. Pero en otro sentido, él también dice, no lo haré más hasta que lo celebre nuevamente con vosotros en mi reino. Y acuérdense que nosotros los hijos de Dios, hermanos, estamos esperando las bodas del Cordero, el día que estemos delante de la presencia del Señor. Por eso la Santa Cena, hermanos, no solamente ve al pasado, lo histórico, sino que también celebramos en el presente, pero apunta al futuro, al día glorioso que una vez más estemos con el Señor en la mesa del Señor. Y eso es lo que debemos anhelar. Por eso es que como iglesia, cuando estamos acá y nos congregamos como cuerpo de Cristo, debemos anhelar la comunión unos con otros. Y especialmente cuando estamos haciéndolo en la mesa del Señor. No podemos, hermanos, verlo a la ligera. Y por eso es importante que nosotros entendamos por qué como iglesia nosotros nos reunimos. Por eso el apóstol Pablo, el escritor a los Hebreos, dijo que no dejáramos de congregarnos, sino todo lo contrario, que tengamos en el anhelo de estar en comunión unos con otros. Porque el fin es que conformemos no solamente el cuerpo de Cristo, sino que podamos representar a nuestro Señor en la comunión unos con otros. Así que él dijo, no la comeré más. Tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos. Él dijo, haced esto en memoria de mí. De eso vamos a hablar en la siguiente ocasión, sobre su propósito. Pero lo que es cierto es que el deseo nuestro como iglesia, como congregación del Señor, hermano, es que debemos anhelar la casa del Señor, congregarnos, tener comunión unos con otros y anhelar. Hablaba con el hermano Saúl y le decía, cuando sea la reapertura, debemos tener Santa Cena, porque ya hace falta. No solamente hace falta vernos unos a otros, congregarnos unos a otros, saludarnos y no sé si nos podamos abrazar, pero lo cierto es que ya hace falta y es que ese es el modelo de Dios. La congregación, la asamblea de los creyentes, todos estos son términos
que indican que nosotros somos una congregación, somos el pueblo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Ya a eso se refiere el término eclesia, los congregados, los que están afuera, ese es el término. Cogeletes en el hebreo, o los que son llamados a la reunión. Y eso es lo que el Señor nos llama a que nosotros, hermanos, podamos anhelar, desear la casa del Señor y poder tener comunión unos con otros. El día de ayer visitaba a mis hermanos Campos, hermano José, hermana Silvia, y fue un gozo ver a mis hermanos después de tanto tiempo, de no poder vernos, de no poder compartir un tiempo. Y meditaba en esto cuando preparaba el mensaje, decía, qué importante es, qué saludable es, qué necesario es que nosotros, los hijos de Dios, podamos congregarnos y estar unidos en la comunión unos con otros y especialmente alrededor de la mesa del Señor. Cuánto he deseado, dijo el Señor. Y ese debe ser nuestro deseo, hermanos. Desear venir a la mesa del Señor. Pero debemos de desearlo conociendo cómo es bíblicamente celebrar la cena del Señor. Hay muchas personas haciéndolo vía virtual, vía internet, tomar la Santa Cena, pero hermano, eso no es bíblico, eso no es la manera correcta. La manera que nosotros debemos de hacerlo es en la comunión unos con otros. Y vaya conmigo al libro de Hechos y vea cómo era que los creyentes, después que la iglesia nació en el día de Pentecostés y más de 3,000 personas fueron agregadas a la iglesia de Cristo el Señor, dice que los hermanos tenían todas las cosas en común y eran guiados por la enseñanza y la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que la iglesia necesita. Dice el capítulo 2, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les estaba diciendo ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, una de las ordenanzas, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esa es la importancia, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es, hermanos, la relación que el pueblo del Señor debe de tener. La comunión unos con otros. En el partimiento del pan, refiriéndose a la Santa Cena, a las oraciones, pero también se reunían para también comer en la coinonía, de tener una celebración. Y es más, al principio así se le llamaba la Santa Cena, la celebración del Señor, porque eso era. Eventualmente eso en la iglesia de Corinto se volvió un abuso y se fue fuera de lo que era el contexto bíblico, pero eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, el fin era ese. Y como hijos de Dios hemos sido llamados a la comunión. Esto es de manera temporal. Por cuestión de esta pandemia, estamos así, transmitiendo en línea, en internet, pero este no es el modelo del Señor. Así que, hermano, yo quiero exhortarle y animarle en esta noche. No esté sintiendo complacencia, no se esté conformando con estar en casa viendo el culto, sino que pidamos a Dios en oración que sea pronto que podamos estar reunidos y congregados y teniendo comunión los unos con los otros. Ese es el modelo de Dios. Para que crezcamos, para que seamos fortalecidos y bendecidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y dice el verso 43 del capítulo 2 de Hechos: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos los según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos. ¿Queremos crecimiento en nuestra iglesia? ¿Queremos crecimiento en la iglesia? Entonces debemos hacerlo a la manera que la Biblia nos dice. En una verdadera comunión como hijos de Dios, en una verdadera celebración de la cena del Señor. Y entonces usted y yo veremos fruto, no solamente para nuestra propia vida, creciendo en santidad, sino para corporativamente como iglesia, crecer en el Señor, crecer espiritualmente y crecer numéricamente. Así que el Señor nos llama a que usted y yo podamos reunirnos como iglesia de Cristo, como los santos, y poder estar sentados a la mesa del Señor. Luego, la próxima vez vamos a estar viendo el punto número 2, que es su propósito. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? Pero quiero despedirme en esta hora con esto que Pablo introduce a la iglesia de Corinto y poder nosotros quedarnos meditando y discernir un poco acerca de esto. Dice Pablo a los Corintios en el mismo capítulo 11, pero en el verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. En toda su carta, Pablo había estado amonestando a los corintios por su conducta anticristiana, por así decirlo, no teniendo la doctrina correcta, no haciendo las cosas que Pablo había enseñado. Él les habla de esta manera: al anunciaros lo que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense qué iglesia era esta. No se reunían para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. La versión de las Américas dice bandos, que hay bandos, grupos. Pero es preciso que entre vosotros haya bandos, dice Pablo, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y eso vamos a estar viendo la próxima vez, cómo usted y yo podemos realmente estar siendo aprobados, cumpliendo la manera a la que Dios nos ha llamado para poder venir a su mesa y podernos gozar en la presencia del Señor. Así que hemos conocido pues un poco del origen de la Santa Cena, su celebración de la Pascua cuando Israel fue liberado de Egipto, cómo apunta a Cristo y cómo la obra de Cristo nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado, de la muerte, y ahora podemos venir a Él con libertad. Y lo más interesante es que es recordando su sacrificio, pero en miras a su pronta venida. Y como iglesia eso es lo que debemos estar anhelando. Y Pablo mismo dice que debemos estar gozosos sabiendo que el día se acerca, que hoy más que nunca está cerca la venida del Señor. Y debemos prepararnos para la gran cena del Señor, las bodas del Cordero. Así que, mi hermanos, es mi oración que el Señor les bendiga, les edifique, y podamos a través de esta enseñanza tener nosotros un crecimiento precioso para su gloria. Oramos. Padre, te alabamos y adoramos en esta preciosa noche. Damos gracias porque tú eres bueno, tu palabra es vida, es verdad. Señor, gracias porque tú nos animas y nos enseñas, Señor, la importancia de nuestra comunión contigo, pero más, Señor, nuestra comunión unos con otros como tu iglesia, como el cuerpo de Cristo, que podamos edificarnos unos a otros, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, y Señor, todo para tu gloria, para que otros vean, Señor, los de afuera, los que no te conocen, puedan ver, Señor, el fruto nuestro para que sus vidas puedan ser impactadas. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por el pastor que tú has puesto aquí, hermano Saúl. Bendícenos, Señor, y tu nombre sea glorificado y podamos, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra para poder hacer, Señor, lo que a ti te agrada. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Te rogamos tu bendición. Permítenos, Señor, estar una vez más en este lugar, congregados
alabando y adorando tu nombre, teniendo comunión unos con otros para tu gloria. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por todo. Y esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, con acción de gracias, Señor. Amén.